Muy buenas tardes. Mi compañera Elsa María Galvez Mejía y yo estaremos hablando del tema ya anunciado, educación didáctica e innovación pedagógica, métodos y enfoques educativos, formación docente, tecnología educativa y evaluación del aprendizaje. La educación contemporánea enfrenta al reto de responder a las necesidades de una sociedad cada vez más cambiante, diversa y tecnológica. Esto es decir, que en este contexto se vuelve imprescindible transformar las prácticas educativas, transformar las prácticas pedagógicas tradicionales por otras más activas. También hay que ver que más inclusiva y centrada en el estudiante. La didáctica del siglo XXI demanda innovación, formación docente y el uso estratégico de la tecnología para enriquecer el proceso de la enseñanza-aprendizaje. ¿Cuál es el objetivo? Analizar el enfoque didácticos innovadores y el uso de la tecnología en la formación docente, proponiendo estrategias que fortalezcan la evaluación del aprendizaje desde una perspectiva inclusiva, significativa y contextualizada. Enfoque de la educación en el siglo XXI. Los sistemas educativos actuales deben centrarse en el desarrollo de competencias clave, donde se debe tomar en cuenta lo que es el aprendizaje autónomo y colaborativo, la alfabetización digital. Sabemos que ya en la educación para este siglo debe de siempre estar sostenido por lo que es la alfabetización digital, además de resolución de problemas complejos, pensamiento crítico y creativo, evaluación formativa y adaptativa. Hay una serie de métodos y enfoques educativos innovadores, de los cuales le voy a estar dando a conocer unos cuantos, como aula invertida. Por ejemplo, la potencia en el aula invertida, el uso de tiempo de clase para la práctica y el debate. Ya esto es de salir de lo tradicional a lo que debe de ser actual en estos tiempos, que mientras los contenidos teóricos se estudian previamente mediante recursos digitales. También tenemos otro método que sí favorece al estudiantado, que es el aprendizaje basado en proyectos. ¿Qué pasa cuando el docente está basado en proyectos? Fomenta el aprendizaje significativo a través de la investigación, el trabajo colaborativo y la resolución de problemas reales. En mi caso, soy directora de un politécnico y ha dado muchos resultados eh, estar trabajando basado en proyectos. Los estudiantes, los módulos formativos, lo trabajan en base a proyectos. Por ejemplo, impartimos una carrera que es construcción y minería. Obtienen el título de proyecto de edificación de obra civil. ¿Qué pasa? A través de los tiempos, ya los estudiantes preparan su proyecto, elaboran puentes, elaboran proyectos viales, cosas que favorecen, pero que también enamoran al estudiante, porque al estar trabajando basado en esos proyectos que podemos decir que se llama ABP, eh, aprendizaje basado en proyectos, el estudiante ahí también puede demostrar su destreza y trabajan de una manera colaborativa, llevando a la realidad el trabajo. También tenemos lo que es la gamificación. Aquí integra elementos lúdicos para motivar y comprometer al estudiante con su propio proceso de aprendizaje. No solo lo que diga ya el docente,
si no se deja también y se toma como parte importante las ideas, los aportes que lleva el estudiante. También tenemos el aprendizaje personalizado y adaptativo. Aquí se utiliza la tecnología para responder a las diferencias individuales. ¿Qué ocurre con esta? Que facilita una atención más inclusiva y equitativa. Le decía al inicio que si tomamos en cuenta realmente lo que es la educación didáctica, la innovación, es tiempo de que el maestro entienda que hay que salir de lo tradicional y entrar en lo que es innovación de acuerdo a estos tiempos. El estudiante ya no va a estar solamente escuchando un docente disertarle o explicarle un contenido, más bien ya el estudiante se involucra también de tal forma que podemos lograr lo que nos proponemos. Entonces, voy a dejar a nuestra hermana Elsa, que va a continuar con la parte que corresponde de nuestra ponencia. Muchas gracias. Está Ah, bueno. en la disposición. Gracias, Alta, gracias. Continúo con la tecnología educativa y la formación docente. Eh, Ajustar el maestro a los nuevos tiempos y a la educación que demanda el siglo XXI se hace difícil en República Dominicana porque tenemos distintos contextos. Por eso es importante analizar y ver cuáles son esas posibilidades que tenemos en las universidades, que el docente desde el principio salga con esas competencias que le van a permitir en los procesos áulicos ser un maestro innovador, adaptado a las nuevas demandas de la educación. En ese contexto, el rol de docente ha ido evolucionando y su perfil necesita obligatoriamente ser un mediador, un diseñador de experiencias y aprendizaje, estar en formación continua, porque si no aprovecha las formaciones continuas, se quedará atrás. Tenemos la IA, que le resuelve a los estudiantes las tareas, que le hace los trabajos de investigación. Entonces, es importante hoy en día que desde la formación primaria, de esa formación universitaria básica, el docente venga con esas herramientas tecnológicas que le permitan en los procesos de enseñanza-aprendizaje utilizar metodologías activas para mejorar la calidad de la educación, pero sobre todo para hacer interesantes los procesos de enseñanza-aprendizaje para los estudiantes. Hoy en día, el docente cuenta con múltiples estrategias que le permiten articular esos procesos de aprendizaje utilizando recursos y herramientas tecnológicas. Está Kahoot, que nos facilita esa evaluación, que le permite al estudiante evaluarse y divertirse. Está Genially, Puzzle, entre otras. Y son fundamentales para el desarrollo de la clase, cuando el maestro está preparado para innovar con recursos tecnológicos. Cuando hablaba mi compañera Altagracia, señalaba esas estrategias que son fundamentales para que los estudiantes para que el docente pueda utilizar estrategias activas, donde ese rol protagónico del estudiante cobre vida y el docente se vea solamente como ese organizador y guiador de procesos de enseñanza-aprendizaje. En ese contexto, el, la estrategia de proyecto y la resolución de problemas se vuelven fundamentales. ¿Por qué se vuelven fundamentales? Porque facilitan que los enfoques curriculares que nosotros tenemos en nuestro diseño curricular, como es el enfoque sociocrítico y el enfoque sociocultural, se fortalezcan. ¿Por qué? Porque en la medida en que utilizamos estas herramientas, pero además la llevamos a una estrategia de proyecto o a una estrategia de resolución de problemas, se conecte el medio, la realidad de mis estudiantes con lo que ocurre en el aula, de forma tal que lo que está ocurriendo en el aula no sea desconocido para que el estudiante lo conecte con esos mediadores y esas competencias que tiene que desarrollar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y esto nos lo facilita bastante si el docente está innovado, si conoce las herramientas y la maneja. El docente de hoy no puede estar de espalda a las herramientas tecnológicas. También es importante tener esas herramientas a mano a la hora de evaluar, porque evaluar no es solamente poner una calificación, es un proceso integral
que además de ver hasta dónde las estrategias del docente le facilitaron el logro de las competencias que se habían planificado, le permite retroalimentar, hacer ajustes, decir, me funcionó o no me funcionó. Es el momento de regresar, porque mis estudiantes no alcanzaron los objetivos. Nosotros contamos, y ya quizá muy conocido para todos, con esa evaluación diagnóstica que me permite determinar cuáles son las conductas de entrada que tienen mis estudiantes, esos conocimientos. Pero también tenemos esa formativa y esa sumativa. Y en algunos casos es importante investigar en nuestro país hasta dónde nos estamos quedando en una evaluación simplemente sumativa, cuando es determinante esa evaluación formativa, ver hasta dónde llegó el estudiante, hasta dónde me funcionaron mis estrategias. La evaluación es un proceso de doble vía, donde mediada o no por herramientas tecnológicas, el docente y el estudiante evalúan si les funcionaron las técnicas, si les funcionaron los métodos, si les funcionaron los recursos utilizados, o si tiene que hacer un pare y continuar de nuevo. Tenemos la autoevaluación y la coevaluación. Esa autoevaluación de yo misma reflexionar hasta dónde llegué, qué fue lo que hice, qué debo hacer ahora, muy cerca de la metacognición. Y la coevaluación de los pares. Esa coevaluación que cuando está mediada por recursos tecnológicos se vuelve interesante, motivadora para mis estudiantes. Y la evaluación debe ser adaptativa y continua. Cuando digo adaptativa me refiero a que yo debo conocer el contexto y la realidad de mis estudiantes, dónde implementé las estrategias de enseñanza-aprendizaje y cuáles fueron las técnicas que utilicé, para que la evaluación, cuando le llegue al estudiante, sea conocida, esté vinculado directamente con esas actividades que desarrollamos y esté vinculada a esos recursos tecnológicos que utilicé en el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje. No puede ser no puede ser extraña, no puede ser algo que yo saco en el momento de la evaluación, sino algo que mi estudiante está manejando y está viendo permanentemente. El rol del docente y la innovación pedagógica. Ese rol hoy se ve no simplemente en planificar secuencias didácticas y secuencias curriculares, se ve en la forma en que el docente diseña experiencias significativas y motivadoras, cuando fomenta ese pensamiento crítico y la autonomía para el desarrollo de competencia. Ese pensamiento crítico que tiene que salir de esa realidad que están viviendo mis estudiantes, que está conectada con lo que está pasando en la comunidad, para que seamos capaces de articular esos elementos fundamentales que permean nuestro diseño curricular. En nuestra investigación, una de las cosas que sale como debilidad de los docentes es que al articular ese medio social y ese contexto con los procesos de enseñanza-aprendizaje, a veces se pierde. Entonces, el interés de los estudiantes al no estar conectado con su realidad, con estos conocimientos, con estas experiencias y aprendizaje, se cae. Y debemos mantener ese interés por encima de todo. Aprendemos con lo que ya sabemos, aprendemos a partir de lo que ya tengo. Se evalúa para mejorar, no solo para calificar, y se capacita de forma continua. Nuestros docentes necesitan, como no somos, como somos nativos de la era tecnológica, necesitamos capacitarnos, necesitamos capacitación continua, pero continua cuando sale de la necesidad que hemos tenido y observado y que son grandes desafíos desde ese contexto, aula, acompañamiento, donde el acompañamiento y el mismo docente ha identificado, y ya sea ese técnico docente regional, ese técnico docente distrital, el mismo coordinador pedagógico del centro, ha identificado que hace falta una que hace falta una formación que va directamente a fortalecer esa debilidad que se observó y para fortalecer también en algunos casos las fortalezas que tienen esos docentes. Y la evaluación no escapa a esta realidad. Entonces es importante ir mirando cómo vamos construyendo y cómo vamos recomendando esta formación continua. Debe ser planificada. Como dice Peter Singer, las escuelas tienen que gestar su transformación desde dentro.
partiendo de esas necesidades encontradas, socializadas. Algo que es interesante, los procesos de evaluación y los procesos de aprendizaje es el intercambio entre docentes. Los docentes, cuando nos observamos entre nosotros y chequeamos qué hace fulanito bien, cómo utiliza esa estrategia para evaluar, para enseñar, eso nos facilita el proceso. Grabar estas actividades, si es una observación de clase, si es la observación de un proceso de evaluación, para que lleguemos a fortalecer esas necesidades que fueron notorias en los procesos de investigación. Los retos, existen grandes retos en República Dominicana, brecha digital y desigualdad en el acceso exclusivamente a la tecnología. Tenemos municipios, tenemos provincias donde los recursos tecnológicos están ahí, el Internet está presente y el docente puede planear, puede utilizar estas herramientas tecnológicas, pero tenemos otras donde no hay acceso al Internet, donde no ha llegado la pantalla, donde el maestro no maneja la computadora. Entonces tenemos grandes brechas y grandes desigualdades. Y eso tenemos que irlo agotando a través de planes estratégicos que nos permitan que la educación, que el sistema educativo, los niños y los docentes tengan acceso a las mismas herramientas. Eh, Resistencia al cambio. Muchos docentes han recibido las formaciones, están viendo las herramientas tecnológicas, pero se le hace difícil aceptar el cambio y botar el librito viejo, donde solamente utilizo la pizarra verde, donde solo utilizo la tiza. Entonces, ahí es donde la lucha se vuelve titánica. Pero vamos cambiando y vamos haciendo adaptaciones. Falta de formación y acompañamiento pobre. Una de las conclusiones a las que se llegó en la investigación es que el acompañamiento llega tanto del coordinador y de los demás entes que realizan el acompañamiento, se hacen acuerdos y compromisos, pero cuando volvemos a ver esos acuerdos y compromisos, han pasado meses, porque tenemos múltiples, los acompañantes tienen múltiples funciones. Entonces, el encargado a veces de dar seguimiento a esos acuerdos y compromisos, que es el coordinador pedagógico, no tiene el manejo para dar el apoyo necesario en estos momentos. Aún así tenemos oportunidades de mejora, como es que tenemos estrategia para ampliar el acceso a los recursos tecnológicos, el fortalecimiento de las redes de aprendizaje, la transformación positiva del rol del docente. Los docentes han entendido que necesitan transformar su práctica y una educación más inclusiva y pertinente. En conclusión, la educación del siglo XXI requiere docentes comprometidos con la innovación. Los pedagogos actuales deben estar al servicio del aprendizaje significativo, apoyados por herramientas tecnológicas que potencien la inclusión, la participación y la transformación educativa. Apostar por la innovación es apostar por una sociedad más justa, crítica y humana. Gracias.